¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. El clásico salió 1-1. Los dos que estamos hoy aquí somos olimperros, así que no va a haber nada de desacuerdo sobre ese tema, creo. La temperatura en este momento 24,6 y estamos con Nicanor Duarte Frutos, director paraguayo de Yacyretá, pero expresidente de la República y una de las principales figuras políticas de nuestro país. Nicanor, ¿cómo te va? Gracias. Muchas gracias, Enrique. Un placer estar contigo acá en la televisión de ABC Color. Bueno, Nicanor, obviamente te voy a preguntar dos o tres cositas sobre Yacyretá, pues yo no te traigo para hablar de Yacyretá, te traigo para hablar de política. ¿Me aceptás, verdad? Y bueno, vaya. Bueno, pero primero, ¿viste el partido? Así de entrada. Sí, estuve ahí pegado al televisor. Buen partido, pudimos haber ganado en el último minuto, pero el fútbol es así. ¿Y qué te pareció de Bayor? Y jugó la segunda parte del partido, se movió bien en algunos momentos, cabeceó un centro que pasó medio metro del ángulo. Pero ¿qué? No, pero ¿sabes por qué te pregunto? Porque estaba leyendo las críticas, o sea, las críticas deportivas nomás, y como que le vieron todavía un poquito fuera de forma a... Claro. No, sí, obviamente tiene que moverse mucho más para estar al ritmo de los otros compañeros. Muy bien, señor. Sacaste una cantidad de gente de Yacyretá, hiciste un planteo, creo que a toda la gente le puede satisfacer sacar gente que está cobrando de balde y compañía, pero te tiraron 6 torpedos por ahí nuestros amigos del grupo Cartes y compañía, y no, que estás metiendo en realidad más gente que la que sacaste, ¿verdad? Yo recibí la documentación de la entidad, ¿verdad? Pero que me gustaría que vos mismo expliques un poquito cómo viene en la mano. No, estamos iniciando un proceso de reordenamiento administrativo financiero. Evidentemente hay una larga historia de discrecionalidad, de voluntarismo, historia de la cual también yo soy parte, pero lo que queremos es hoy establecer primero un sistema de selección que ponga fin a esa discrecionalidad, recurrir a los talentos que necesitamos y empezar a ajustar el plantel de personal, que tenemos mucha gente, y si esto no hacemos, la salud financiera de la entidad binacional está en peligro. A mucha gente no le gusta, recibimos evidentemente denuncias, la mayoría falsas, que tratan de desanimarnos, pero vamos a avanzar en esta gestión. El Yacyretá tiene hoy aproximadamente 2.000 funcionarios. Es el lado paraguayo lo que estamos hablando, ¿verdad? El lado paraguayo. Durante mi gobierno, porque eso es lo que la gente quiere saber, qué pasó 2003-2008. Y acá no estamos nosotros para mentir, sino para sincerar las cosas y tratar de cambiar. Cuando yo fui presidente, Enrique, Yacyretá estaba todavía en plena ejecución. Fue el momento de mucho trabajo, porque en esos años terminamos, después de 40 años, terminamos las obras civiles y luego va a ir a inaugurar. Entonces, en esa etapa yo creo que unas 350 personas aproximadamente se incorporaron. Un momento de mucho trabajo, de mucha demanda todavía. En la época del Lugo Yacyretá las obras civiles ya terminaron las obras de Encarnación, todas esas obras que hoy le dan tanta belleza a Encarnación, prácticamente terminamos nosotros. En la era Lugo ingresaron aproximadamente, creo que 500, acá está Takahashi,
Hola, Alejandro. 604. Y en la época Carte ingresaron menos, no recuerdo cuánto, pero... Y nosotros en un año y medio le dimos de baja aproximadamente 140 personas. Y entre nombramientos, porque una cosa son los nombramientos permanentes y otra cosa son los contratos, estamos un poco más, pero lo que nosotros estamos iniciando es, bueno, empezar a racionalizar el campo laboral, decirle a la gente, mire, estamos iniciando un proceso de jubilación asistida. Nadie quiere jubilarse, hay gente que tiene 75 años y no quiere salir. Y también vamos a iniciar un proceso de racionalización, más todavía la situación argentina es bastante crítica. Y a Cinetán le cuesta, en el lado paraguayo, aproximadamente nos cuesta, a Yacinetán le cuesta al lado paraguayo, personal cerca de 8.500.000 dólares. Eso es mensual, ¿verdad? Mensual, sí. Entre salario, viático, horas extra y el funcionamiento en el lado paraguayo, incorporando ya el tema de mantenimiento de edificios, combustible, pago de obras que estamos realizando en las áreas de influencia, hospitales, extensión de energía eléctrica, escuelas, colegios, terapia intensiva, estamos cerca de 12 millones de dólares. Y en este momento la Argentina tiene una deuda de 100 millones de dólares por compensación de energía. No pueden pagar, creo que la Argentina está al borde de un default, está tratando Alberto Fernández, el presidente, de evitar el default. Hasta ahora no nombraron mi par, el director de la binacional lado argentino, y eso en cierta manera está paralizando y está inclusive demorando el inicio de las obras de Añacuá, que va a ser muy importante para el país. Pero vamos a seguir adelante, sacamos reglamento para limitar las horas extras, sacamos un reglamento para regular los comisionamiento de funcionarios de Yacinetán a gobernaciones que siguen cobrando bonificaciones que no corresponden, seguían cobrando. Solo en ese rubro estamos ahorrando, eliminando bonificaciones o cobros indebidos de bonificaciones, estamos cerca de 4.000 millones. Yacinetán paga en horas extras al año 30.000 millones. Queremos recortar eso, por lo menos 10.000 millones de guaraníes. Y esta semana vamos a sacar una resolución para eliminar lo que se llama dedicación funcional, que es una suerte de bonificación que se ofrece a la gente cuando cumple tareas de jefatura. Pero muchos de los funcionarios que en el pasado cumplieron tareas de jefatura se quedaron. Y esa dedicación funcional representa el 15% sobre su salario. Si nosotros no corregimos estas cosas, podemos llevar a la entidad binacional a una quiebra financiera. Ese, Nicanor, es el purete, este es el purete famoso con otros nombres nomás, presentismo y responsabilidad por función y compañía. O sea, en realidad que hay que eliminar. En realidad todo lo que pagamos nosotros son resoluciones binacionales, productos de luchas de contratos colectivos que tienen vigencia. Yo no puedo, por ejemplo, unilateralmente decir, bueno, desde mañana no pagamos estas bonificaciones. Primero porque yo estoy en una binacional y yo no tengo la soberanía administrativa ni financiera, sino toda reforma, toda transformación finalmente necesita
del aval, del acuerdo de mi par y del Consejo de Administración, que está integrado por consejeros de ambos países. Ahora, a la gente le molesta y yo lamento mucho, acá no hay ninguna persecución política, hay muchas denuncias falsas, inclusive muchos funcionarios mañana están iniciando querella criminal contra personas que están tratando de manipular y meter en todo esto mucha mentira, oportunismo político. ¿Por qué nosotros tendríamos que estar en una persecución política si hace 2 años terminaron las internas en mi partido? Y si hoy estamos transparentando o estamos intentando transparentar y darle al periodismo, mire, la web de Yacyretá, ahí está abierta, ahí pueden ver quiénes son, cuánto ganan, inclusive sus viáticos. Hoy, ahora pueden entrar. Pero evidentemente también hay gente que toda esta apertura usa para manipular. Por ejemplo, sacan de que fulanito gana 60, 67 millones. Y lo que publican son las liquidaciones de diciembre con aguinaldo, con un montón de cosas que Yacyretá tiene por el tratado y que yo unilateralmente no puedo suprimir. Pero estamos avanzando. Este año, como un logro importante, logramos la soberanía energética. Vamos a disponer de toda la energía que producimos. Añacuá se va a hacer, mire, por 45% menos de los precios fijados en principio, que estaba por el orden de 640 millones de dólares. Y por una licitación donde no hubo interferencia de corporaciones económicas ni de camarillas políticas, estamos, Añacuá va a estar costando alrededor de 350 millones de dólares, y con estos procesos queremos darle estabilidad a la entidad binacional. Y yo no estoy, con esto, si te parece cerramos, yo no estoy en campaña, yo no tengo ninguna aspiración política, no necesito de una clientela que mañana me vaya a votar. Es más, yo nunca creí en la clientela, porque si fuese por el funcionariado público, por la burocracia, el coloradismo no hubiera perdido un montón de elecciones, inclusive en Capital. En Capital perdimos las municipales últimamente y el 70% del funcionariado público vive en Capital. En Central el partido, después de 30 años, gana la gobernación. Y el Central también es un territorio dormitorio de funcionarios públicos. Yo no creo en absoluto en que porque le nombramos a fulanito o que le sostenemos a esta persona o a este grupo el coloradismo va a ser fuerte en la medida que sepa entender lo que está pasando en la sociedad. Y los correligionarios que están, Enrique, en Yacyretá, deben saber que se honra al coloradismo, no con la rabonería, no con la pereza, no manipulando un empleo público que tanta gente necesita, y más todavía en una binacional donde los privilegios agreden. Estoy al 1000% de acuerdo. Raulito Sánchez, para vos. Me preocupan 2 cositas que dijiste que no tienen nada que ver, pero sí sobre el tema argentino. ¿Qué pasa si Argentina finalmente no nos puede pagar, Nicanor? O sea, en serio te pregunto, porque yo creo que la situación en Argentina se está deteriorando mucho más rápido de lo que pensamos. Y por eso estamos preocupados, porque el presidente de la República ya conversó con Alberto Fernández. Estuve yo con el presidente hace un par de días y le llamó por teléfono. Y Alberto respondió y dijo que esto se va a solucionar en estos días. Primero necesitamos que nombren mi par, porque está paralizado. Nosotros necesitamos transferencia, necesitamos negociar esta deuda. Macri debía, cuando nosotros asumimos, había una deuda, cuando asumió el gobierno del presidente Mario Aldo Benítez, había una deuda de casi 200 millones de dólares del gobierno de Macri, pero Macri honró totalmente la deuda antes de abandonar. Y a partir de la salida, creo que de Macri,
empezamos a acumular otra vez deuda por una situación especial por la que atraviesa Argentina, que nosotros entendemos. Con esto no estamos reprochando, pero sí necesitamos hablar. En este momento, por ejemplo, Argentina está haciendo un fuerte control cambiario, justamente para evitar el flujo o evitar o defender las reservas internacionales. Están especificando todos los pagos. Felizmente Yacyretá entró en esa lista de pagos de deuda especificados o especificadas las deudas, ¿verdad? Y hay una preocupación, pero tenemos mucha fe. Vamos a conversar. Yo estuve hablando con Lanciani, que me hizo energía la semana pasada, y también me dijo que esto está a punto de solucionarse. No, ahora Nicanor, perdóname, pero, yo te quiero plantear el peor escenario, como hipótesis. Porque honestamente yo estoy leyendo también el tema de que el Fondo Monetario está tirando como que buena onda para hacer una quita a la deuda y compañía de Argentina, pero honestamente no creo que eso pueda ir mucho más allá de cuestiones muy simbólicas. Y en consecuencia sí creo que Argentina va a entrar en una situación como la que acabas de describir, de default, por lo menos fáctico. Y yo lo que digo es, bueno, a ver, cuidado señores, porque nosotros con Argentina o sin Argentina necesitamos que esto funcione. O sea, yo entiendo la dificultad de que el otro socio no anda, ¿verdad? Pero tenemos que tener un plan B, ¿verdad? O sea, si ellos no nos dan los 100 millones, ¿qué hacemos? Y bueno, yo creo que eso se tendrá que tratar, si es que nosotros no solucionamos a nivel de los directores. En realidad esa es una plata que se debe a Hacienda, no a la entidad, no a la empresa. Y generalmente cuando no hay una solución se lleva a nivel de las altas partes, entran los cancilleres a hablar sobre este asunto. O sea, ¿a vos no te preocupa este tema? Claro que me preocupa por el país. Mira que nosotros estamos saliendo de una recesión económica. El año pasado fue un año terrible, un año de incendios, de sequías, de lluvia, de caída brutal de los commodities en el mundo, de una gran recesión en Brasil, en la Argentina. Y de esa situación estamos pasando. Y en esa situación del año pasado, de elementos internos y externos que dieron un caldo de cultivo para los oportunistas políticos que intentaron aprovecharse de esa situación. Sin embargo, el gobierno, el presidente Mario Abdo, llevó con mucha inteligencia aquella crisis, con mucha paciencia, y hoy estamos saliendo, por lo menos internamente tenemos perspectivas muy favorables. La cosecha de los rubros más importantes está muy bien. Los precios de los commodities en cierta manera se están estabilizando, se anuncia un crecimiento de 4,5 en el Paraguay, y hoy le leí a César Barreto, que para mí fue ministro de Hacienda de mi gobierno y fue presidente también de la Agencia Financiera del Desarrollo, cuando nosotros creamos en nuestro gobierno, pero decía algo muy importante, que en este momento, con la situación argentina, que está todavía en recesión, y con la situación de Brasil, con un real muy devaluado, estamos realmente afectados por estos fenómenos regionales, y que tendríamos que pensar lo que plantea el Fondo Monetario Internacional, que de pronto obliga a que volvamos de manera rápida o instantánea al déficit fiscal del 1,5, que el año pasado el déficit fue de 2,8. Entonces, ¿qué plantea César? Que sí podemos volver al 1,5 que exige la ley de responsabilidad fiscal y escucharle al Fondo Monetario, pero que se vuelva al 1,5 en 2 periodos fiscales. Porque si nosotros volvemos, y tenemos que volver sí o sí este año al 1,5, implica reducir el 35% de las inversiones. Estamos hablando de 300, de 400 millones de dólares. Entonces, no nos puede el Fondo Monetario exigir mucho, y aun cuando hay una situación regional que nos limita, que nos afecta,
Y lo que se plantea desde posiciones para mí muy razonables es que se vuelva al déficit fiscal, pero en 2 periodos fiscales. Se vuelva al 1,5, pero en 2 periodos fiscales. Estos son los grandes temas que los partidos tienen que discutir. Que no se discuten. Y no solamente decir quién va a ser el presidente, fulanito, menganito. Y los grandes temas, está bien, vamos a consensuar. Pero también tratemos de consensuar sobre los grandes temas que le interesan a nuestro pueblo y que tienen que ver con el desarrollo nacional. Yo a eso iba, eso es lo que te decía yo cuando te dije que quería hablar contigo de política. Porque, pues yo no vine para hablar de política, estamos hablando de economía. No, pero vamos a hablar, pero es que eso es la política real. También. Bueno, no, lo que pasa ahí, Nicanor, y ahí entramos en materia ya concretamente en el tema. Vos planteas muy bien un asunto que a mi modo de ver es importantísimo, y es que los partidos no discuten nada. Porque los partidos en realidad son, y por favor, yo te tiro mi posición, vos decime la tuya después. Los partidos son camarillas para hacer negocio. Yo honestamente estoy cada vez más, hace 20 años que estoy en medio de comunicación, digamos en radio te digo, y te puedo decir que tengo hoy que es 23 de febrero, la convicción más total de que en realidad acá no hay programas políticos como los que vos mencionás, porque los partidos son simplemente camarillas de negocios. Entonces, los negocios sí los conocen al dedillo y saben con quién hablar y qué hacer y qué cosas. Pero los problemas, como los que vos mencionás, esos no le importan a nadie de los partidos. Y entonces encontramos que cuando se plantea una de estas cosas, aparecen tipos que te dicen, no, Nicanor está echando 140, pero son nuestros correligionarios, pero en realidad él metió 400 y es un sinvergüenza y un bandido y y entonces vos vas tratando de entender un poquito por dónde viene la mano, pero la primera mano, y termino con esto, es reducir el debate a la nada, ¿entendés? Ese para mí es un asunto que no hay que permitir, pero si ustedes que son los actores políticos no discuten, entonces ¿en qué estamos? Me parece muy atinada y correcta tu apreciación, Enrique. Y esa es la gran preocupación. Pero podemos hacernos también la siguiente pregunta. ¿En qué lugar se debaten los temas que tienen que ver con el desarrollo de la nación? ¿En la academia? No. ¿En CONACYT? ¿En la FEPRINCO? ¿En las universidades? ¿En los partidos? En los programas periodísticos. Entonces, hay una crisis intelectual en el sentido de nuestras limitaciones para pensar el Estado, para pensar la economía, para pensar el mundo que tenemos enfrente. Un mundo que renunció a la globalización con Donald Trump, termina el ciclo globalista neoliberal el consenso de Washington. El consenso de Washington, la desregulación, la liberalización total. Y este discurso, antes, si alguien pronunciaba la contestación rápida era que pertenecía a un discurso bolivariano, la izquierda, pero Donald Trump es lo que dice, señores, volvamos al Estado-Nación. Me importa un rábano muchos acuerdos internacionales, vamos a construir los muros. A mí me interesan los norteamericanos y nuestros aliados, y que los empresarios dejen de buscar ventajas en países donde la regulación laboral no existe, explotando. Vengan acá, paguen su impuesto, yo les aplico aranceles si no lo hacen. ¿Y qué pasa con ese discurso que inicia Donald Trump y que también está permeando en Europa la construcción de un nuevo modelo de relacionamiento en el mundo, en un mundo multipolar, donde ya no hay un solo centro de poder? Y muchos creen que acá nosotros tenemos que seguir no defendiendo las empresas nacionales, la apertura total de los mercados, no pensamos cómo salvar nuestra economía de los especuladores financieros,
cómo podemos combatir la economía de casino en el Paraguay y los partidos. Tenemos que empezar a discutir esto porque hay una crisis, se dice todos los días, crisis de los partidos, crisis de liderazgo. Pero lo que pasa es, Enrique, si uno mira la estadística, los partidos que diariamente decimos que están en crisis, que los líderes son corruptos, los dirigentes son esto y aquello, terminan en cada elección siendo todavía votados y conservando sus lugares de representación política. Mira, crisis de partido, pero resulta que en la última elección en el Paraguay participaron 78% y los partidos se llevaron el 95% de los votos con sus dirigentes que hoy están siendo cuestionados duramente por los medios, por la sociedad, pero esa misma sociedad no sé qué le pasa en los días de elecciones. Son muy críticos en espacios interelectorales, somos muy críticos, todo el mundo critica en los espacios interelectorales y llegan las elecciones y van a votar por los amigos, muchos que están en la cárcel, que hasta son capaces de ganar desde la prisión. Entonces, ¿qué pasa también en la sociedad? Pregunto. Yo tengo una respuesta, pero no me quiero extender porque el invitado sos vos, pero con mucho gusto te adelanto alguna cosita. No, yo creo que acá hay un divorcio y lo digo con mucha preocupación también, yo desde mi lugar te voy a decir, es que es un divorcio muchas veces entre lo mediático y lo social, porque justamente se ha producido un quiebre de comunicación. Las redes sociales, que debieron haber sido el vehículo de interacción, simplemente han permitido que la sociedad vaya por un lado y mucha de la presión mediática vaya por otro lado. Entonces se produce nosotros tenemos un discurso, pero la sociedad hace otro voto. Eso para mí es categórico, yo no tengo ninguna duda al respecto. Sin embargo, yo no creo que los partidos paraguayos estén en crisis, la moral pública paraguaya está en crisis. No son los partidos los que están en crisis, los partidos están vigorosos, pujantes, están con más plata que nunca, pero sí tenemos una crisis de moral pública. Pero eso no le gusta a mucha gente y a determinados relatos mediáticos, no les gusta que hablemos de que hay una crisis de la moral pública. Como decía un excelente cientista social, que obviamente le va a molestar a muchos, que actúan desde su sentimiento, que actúan desde creencias que a veces están fundadas. Por ejemplo, este cientista decía que la sociedad sufre, refiriéndose a la sociedad paraguaya, que hay una fisura moral transversal, primero. Y se preguntaba él, los sindicatos, las iglesias, las corporaciones, el fútbol, las ONG, todos los estamentos aparentemente están atravesados por una fisura moral de esta visión, y que lo que ocurre es que hay que buscar un chivo expiatorio para que los representantes de estos estamentos que participan de la trama de inmoralidad o de prácticas nocivas para el bienestar general, un chivo expiatorio que a los otros representantes de los estamentos involucrados en la inmoralidad se les dé cierta tranquilidad y puedan conciliar el sueño, y ese chivo expiatorio termina siendo siempre la clase política. Y con esto no hago ninguna defensa, porque evidentemente la clase política o la dirigencia nacional está muy desprestigiada, muy, en cierto modo, repudiada. Pero tendríamos que empezar a hablar de cómo darle una mayor institucionalidad al Estado, cómo elegimos a nuestros jueces. Todos los días, el Consejo de la Magistratura, bueno, pero el Consejo de la Magistratura está en la Constitución Nacional y su composición pasa por procesos electorales y por partidos con representación en el Congreso.
Y si nosotros no empezamos a pensar en nuestra Constitución, porque la gente cree que cuando se plantea la reforma constitucional se está hablando de reelección. No, se tiene que pensar, ¿hace falta o no un nuevo contrato político, social y cultural con respecto a una Constitución del 92 que se hizo con los ojos en la nuca, pensando en Stroessner? Pero eso está, verdad. Ahí vamos a ir a la pausa y a la vuelta yo te voy a hacer 2 contestaciones sobre eso. Correcto. Y vos porque quiero, anoté 3 cosas de las que dijiste que me parecieron súper importantes. Nos vamos un ratito a la pausa, estamos de vuelta con el doctor Nicanor Duarte Fruto. (21:34). Bueno, el doctor Nicanor Duarte Fruto había planteado una listita de organizaciones, estimado, que yo voy a repetir acá porque quiero entrar en ese tema con él ahora mismo. Y Nicanor decía lo siguiente, más o menos en este orden: sindicatos, iglesias, fútbol, ONG, medios. Y entonces yo voy a empezar diciéndote 2 cositas, Nicanor, sobre el punto. Acá hay una cantidad de cosas que son fantasmas. En Paraguay los sindicatos son fantasmas. A mí no me van a hablar de sindicatos de unos tipos que tienen el 9% de la fuerza laboral como registro. Esos sindicatos, perdóname la grosería, yo sé que vos sos un tipo mucho más fino, pero las pelotas. Esto es una estafa, siempre fue. 9% de la fuerza laboral y dice que son sindicatos. Las ONG son 16 o 20 tipos que tienen una fachada en su oficina con la que cobran plata de Europa e intervienen en el proceso político paraguayo. La APF ya vimos lo que está haciendo el Club Guaraní, por favor, una barrabasada que viene del estudio de Horacio Carter, el estudio de Raúl Prono, que es, fíjense ustedes, el presidente del Tribunal de Justicia Deportiva. Las iglesias están todas calladitas. El señor Aldo Trento recibe 400, 500 millones periódicamente el señor Carter. Por supuesto que va a hablar de corrupción ni nada, está mudo, calladito. Y Aldo Trento es el que tuvo la decencia de decir, sí, él me da la guita. Y los otros, Abreu y compañía. Y finalmente los medios, Nicanor, disculpame, pero yo creo que la lista de periodistas que salen de los medios independientes y terminan yendo a refugiarse en los medios del Grupo Carter es suficientemente elocuente como para saber cómo viene la mano. O sea, todo lo que vos puedas decir acerca de cómo está cooptado todo nuestro sistema es poco, ¿verdad? Y sin embargo tenemos que, y los partidos, y sobre todo el Partido Colorado, el Partido Liberal y el Partido Colorado, pero no solo ellos. Es decir, acá lo que estamos teniendo es una quiebra moral, y la quiebra moral aprovechada además de un modo perverso por un grupo en concreto. Y yo no sé si la gente tiene, digamos, plena conciencia, no sé si ustedes tienen plena conciencia del problema. Pero si empezamos a reconocer ciertas cosas, de que el problema es de una moral pública, podemos llegar a conclusiones que permitan un cambio de modelo en la gestión del Estado, en la política, de los intereses comunes, pero si empezamos a reconocer. Pero si nosotros creemos que el mal solamente se concentra en un sector o en la dirigencia política y todo el resto goza de grandes virtudes, no vamos a avanzar en encontrar los caminos para que la función pública sea más transparente, para que la gestión empresarial sea más clara, para que las ONG se sometan a auditorías correctas, los partidos políticos, la trazabilidad, de dónde viene la plata. El presidente Mario Abdo Benítez promulgó inmediatamente la ley de trazabilidad, mientras mucha gente creía que eso no ocurriría. Hay un compromiso que se está asumiendo, pero necesitamos involucrar a toda la sociedad en este gran debate. Y si hay una moral pública que se desplaza
sin límites es porque hay una institucionalidad frágil. Yo no creo mucho en que la moral férrea de un sector o de determinadas personas sea suficiente para asegurar gestión honesta en diversas áreas de la sociedad. A mí me parece muy importante que exista una moral ciudadana fuerte, pero toda moralidad ciudadana o de la naturaleza que fuera, si no tiene enfrente una institucionalidad que termine con la impunidad, con jueces independientes, con cortes emancipadas, no solamente del poder político, emancipada de las corporaciones económicas, porque si uno va y revisa los fallos de la Corte, las grandes sumas de dinero, de las evasiones, de las falsificaciones, del contrabando, legitimadas por fallos, son hechos escandalosos. Entonces, si estas cosas no empezamos a discutir en serio, y bueno, la historia o el futuro será la reproducción constante de las miserias del pasado y del presente. ¿Sabes lo que pasa, Nicanor? Acá, yo por lo menos te digo, soy una persona que, vos sabés, me gusta mucho la historia y trato de aprender de cuando leo historia de cómo se construyeron estos procesos en los otros países. Yo estaba contando en ABC Cardinal esta semana que los norteamericanos, para llegar al nivel de la Corte Suprema como poder independiente y compañía, tardaron 40 años. Entre 1787 y la Corte de Marshall, más o menos 40 años, donde entró cualquier sinvergüenza y cualquier bandido a sentarse en la Corte Suprema. Es decir, a donde quiero llegar, esta es una construcción. Por eso es que yo tengo mucho miedo cuando un tipo como vos, digamos, y yo digo esto, no ahora que está en Nicanor, ustedes ya me escucharon decir esto 1.000.000 de veces y lo voy a seguir diciendo porque es lo que creo fácticamente. Que sos el único político paraguayo, voy a decir no el único, uno de los pocos políticos paraguayos que trabaja sobre la lectura, sobre la comprensión de los procesos y compañía. Esto no quiere decir que Nicanor sea bueno ni que sea virgen, nada. Estoy haciendo una descripción intelectual para que no me confunda algún idiota de esos que siempre andan pelotudeando por las redes. Si un tipo como vos, Nicanor, que está en tratar de comprender los procesos y compañía, y viendo toda esta realidad, me dice que también quiere cambiar la Constitución, y la Constitución es el freno contra todos estos sinvergüenzas. Hasta ahora, estos 30 años ha seguido el freno para todos estos sinvergüenzas. No pudieron hacer lo que quisieron, tuvieron que callarse justamente porque el pueblo encontró en la Constitución ese instrumento. A mí me da terror, te lo digo así de frente y con mucho cariño y con mucha pidiéndote que revises eso porque no está bien. Bueno, primero yo no estoy afirmando que yo quiero la reforma. Además, yo no tengo ninguna fuerza política. Yo soy una persona que sí tiene una gran pasión por la política, por el espacio público, por el trabajo colectivo, pero yo no tengo capacidad de articular en este momento un proceso que nos lleve a una reforma. Pero la no modificación de la reforma tampoco va a significar que los poderes fácticos no controlen el Estado. Van a seguir de cualquier manera poniendo sus hombres, sus representantes en el Congreso, en la Presidencia. De modo que hay que pensar en una mayor institucionalidad. Y la institucionalidad para mí es la despersonalización del poder. La institucionalidad es cuando gobiernan las leyes, las normas y no las camarillas. Entonces pasa también por la construcción de un nuevo sistema jurídico
porque el orden jurídico nacional en gran medida ha sido articulado justamente para legitimar las grandes sinvergüencerías o los grandes hechos que agreden y limitan la posibilidad del bienestar general de nuestro pueblo. ¿Quiénes hacen finalmente las leyes? ¿Quiénes finalmente articulan el orden jurídico, las normas? Y bueno, y si no hay una mayor institucionalidad, si no trabajamos por una ciudadanía más responsable, si dejamos de endiosar el individualismo y recuperamos el valor de la solidaridad, de las luchas colectivas, con esto no estoy diciendo que planteemos la planificación económica, la propiedad colectiva, ni mucho menos, sino superar el individualismo, volver a los valores justamente importantes para las grandes transformaciones, la cohesión social, la solidaridad, el reconocimiento del otro, del prójimo, de las luchas comunes. Pero si nosotros nos encerramos y decimos que la política ya no sirve y tenemos que sentarnos a dialogar y a buscar la solución de los problemas, nosotros estamos negando las grandes disputas de intereses. La política debe ser un lugar de solución de las controversias pacíficamente y de mejoramiento de las condiciones de vida. Porque si la política termina siendo un espacio donde las élites van a imponer sus criterios y se van a cancelar las controversias, entonces no hay mucho futuro para el bienestar general. Y eso es lo que yo pienso, no estoy afirmando, yo no estoy diciendo, mire, vamos a la reforma. Es más, la reforma, esta Constitución hace que un presidente sea rehén del Congreso. Primer punto, el presidente con esta Constitución termina siendo rehén de las bancadas. Al Ejecutivo le sacaron 14 facultades en el 92 y otorgaron 17 facultades más al Congreso, 14 más a la Corte, al Poder Judicial, y terminamos articulando un Ejecutivo que tiene que estar negociando, hay que tener paciencia, hay que estar hablando con todo el mundo. Eso a mí me irritaba cuando fui presidente, porque no quería terminar siendo rehén de intereses corporativos, y cuando me enfrenté con ellos, yo fui el autoritario, yo fui el déspota. Y hoy, cuando tenemos un presidente que dialoga, que no toma medidas unilaterales, que entiende la diversidad, que trata de escuchar a la gente, que es el presidente Mario Hugo Benítez, la gente dice, no, necesitamos un presidente. Bueno, pues yo no entiendo. No, espera, Nicanor, ahí vos estás planteando un asunto que yo personalmente quiero decirte una cosa, porque a muchos le podés hacer esa crítica, pero yo creo que estoy inocente de esto, y te quiero decir lo siguiente. Primero, vos para mí sos el presidente que mejor entendió el espíritu de la Constitución y el que mejor articuló dentro del espíritu de la Constitución lo que es un liderazgo democrático. No te digo porque estás vos acá, lo digo todos los días que hablamos de este tema desde hace muchos años. Mucha gente te putea y te odia, pero yo creo eso. Y en consecuencia, vos empezaste el periodo más largo de prosperidad y estabilidad institucional de toda la historia paraguaya. Contigo empezó. Entonces no, hacete a cargo de esa construcción que vos hiciste y no vayas a ser cómplice de estos badulaques que quieren destruir eso. Está muy bien que se le haya sacado poder a la presidencia de la República en el Paraguay, porque la presidencia de la República del Paraguay era una monarquía. Está perfecto y estamos funcionando divinamente, gracias a vos, entre otros. Entonces, ¿por qué puteas contra tu propio legado? Tenés que hacerte una estatua. No, yo no me estoy refiriendo a mi legado. Finalmente el legado nuestro le corresponde a los historiadores, a los periodistas analizar. Pero a mí me gustaría pasar a un régimen presidencialista un poco más sólido, porque nosotros estamos en un sistema cuasi parlamentario. Mire, yo no puedo nombrar el presidente del Banco Central. Sí. Pero
un embajador, no se puede, el presupuesto general de gasto tendría que ser bianual, tendríamos que tener mayores posibilidades de gobernar conforme a necesidades apremiantes. Pero eso es mi criterio. Evidentemente la democracia en el Paraguay empezó en el 89. Mira que hay gente que dice, en el 89 regresamos a la democracia. El Paraguay nunca tuvo democracia y la matriz autoritaria del Paraguay le corresponde al Partido Liberal, porque fue la carta política de Estigarribia. La matriz autoritaria en el Paraguay pertenece y es creación del Partido Liberal, y los liberales tienen que hacerse cargo de esto, y esto no es un reproche, porque si Morínigo gobernó durante el tiempo y después Stroessner, fue porque la matriz autoritaria heredada por el liberalismo. Entonces, pero ¿por qué digo esto? Porque de repente hay el autoritarismo y los colorados. En la época de los liberales no hubo una sola competencia democrática, y bueno, en Stroessner pues, también podemos cuestionar, pero no vengamos acá permanentemente a decir, mire, el coloradismo fue la creación de todos los males y del autoritarismo. No. En la época de los liberales, 40 años no hubo una sola elección democrática, salvo un intento de competencia más o menos normal entre Fleitas y José P., creo que en el año 1927. Y en Stroessner también vamos a cuestionar los procesos electorales. Entonces en el 89 lo que ocurre en el Paraguay es el comienzo, es el advenimiento de la democracia, y tenemos 30 años. Y hay problemas que mencionaste muy bien, son 30 años, hay desencantos que muy bien relataste, pero tenemos que saber que tenemos 30 años de institucionalidad democrática. Es más, ¿y cuál es el riesgo? No tanto la reforma a la Constitución, que yo tampoco estoy suscribiendo, ni siquiera estoy fanatizado por eso, estamos analizando, pero ¿cuál es el riesgo de nuestra democracia? Y porque hoy la democracia está en cuestión. Hace 10 años creíamos que la democracia era nuestro destino irremediable. No. Hoy la democracia está en cuestión. Pregúntale a Bolsonaro, pregúntele a Donald Trump, pregúntele a Venezuela qué está pasando en Bolivia. Entonces, ¿pueden volver los militares a gobernar Latinoamérica? Primera pregunta. ¿Puede el fascismo disfrazado de democracia volver a tener el control del Estado? La democracia es nuestro destino. ¿O la historia puede de vuelta ser circulante y volver al punto de partida? Tenés mucha razón en tu pregunta, y déjame plantearte dos modelitos sobre este tema. La primera cuestión es absolutamente cierto. Vos sabés que toda esta semana pasada estuve yo puteándole a los liberales porque no se acordaron del 18 de febrero de 1940, cuando el general Estigarribia inauguró la dictadura. No tenemos nada que ver ahí. Bueno, no te hago. Bueno, número uno. Número dos, sí, la elección de José P., eso fue democrática, pero fue un interregno brevísimo, eso es categoría. Bueno, pues no vamos a entrar en eso. Pero yo, Nicanor, ahí es donde voy. Justamente por lo que estás diciendo, y justamente por eso, y porque Fukuyama estaba equivocado, la historia no terminó ni nada que se le parezca. Nosotros tenemos riesgo de volver, pero el modelo de nuestro retorno, Nicanor, es mucho más nefasto de lo que vos pensás. Si fueran los militares, todavía uno dice, bueno, estos miércoles no andan con disfraces. El nuestro es peor. Te doy un nombre para que te acuerdes. Antonio Oliveira Salazar, Horacio Cartes, el modelo. Ese es el modelo. No es destruir las instituciones, sino derruirlas, entrar por abajo disfrazado y quedarse 50 años. Terrible es lo que nos tenemos enfrente, Nicanor, y yo creo que ustedes no se están dando cuenta. En serio, tío, ¿ustedes creen que se puede contemporizar con ese tipo? Ustedes se sienten... José Alberto Alderete estaba pidiéndole de rodillas que por favor se saque la foto con él. Yo no entiendo. Sí, es ahí a donde nos están llevando. Es ahí a donde nos están llevando. Bueno, pero yo entiendo, pero me permite darte mi reflexión. Vos
desde tu lugar de periodista, me parece muy bien tus preocupaciones, pero yo puedo hablar desde el lugar de la política, Claro. si me permitís, ¿verdad? Sí, por supuesto. Entonces, yo desde el lugar de la política no creo que podamos cambiar las cosas a partir de la negación de la realidad o solo a partir de nuestros sentimientos personales. Los sentimientos personales son muy importantes y pueden servir de tranquilidad emocional, expresar lo que uno siente, pero ¿cuál es la realidad en el partido? ¿Y cuál es la realidad en el país hoy con respecto a Horacio Cartes? Las críticas a Cartes están formuladas y lo hicimos con mucha intensidad cuando él tenía la suma del poder. Pero ¿cuál es la realidad hoy en el partido y en el escenario político nacional? Si la política tenemos que construir a partir de la realidad y no de los sentimientos. No de los sentimientos individuales, sino también reconociendo los sentimientos distintos de la colectividad. ¿Cuál es la realidad, mi querido Enrique? Que Horacio Cartes representa un sector importantísimo del coloradismo y también de la sociedad civil. Es una realidad que no se puede negar porque primero tiene probablemente la bancada de diputados, que es una bancada mayoritaria hoy. ¿Cómo sostiene esa bancada? Es otra discusión. Tiene una bancada de senadores muy importante, conserva gobernadores, conserva intendentes, gran parte del partido, de la Junta de Gobierno. Entonces, nosotros no podemos enterrar esa realidad. Nosotros no podemos, a partir de sentimientos de desencanto, de impotencia, crear un mundo ficticio, crear un escenario absolutamente irreal y empezar a navegar desde ese lugar para llegar a un destino político. Nunca vamos a llegar. Entonces, esa realidad es la que tiene que ser enfrentada. Y Cartes fue derrotado en unas internas. Pero él no puede ser proscrito. Yo no estoy con la proscripción de nadie. Entonces, está muy bien. En el coloradismo, para nosotros, él es el interlocutor más importante hoy. A mí no me gusta, me gustaría que fuese otro escenario, pero vamos a construir desde la realidad. Entonces, él ya fue derrotado en unas elecciones realmente vibrantes. No sé qué va a pasar en el futuro, pero no se le puede proscribir y no se le puede negar que representa un sector importante del partido y de la sociedad. Ahora, esa representación, toda representación, con esto cierro, toda representación política, toda representación de sectores, en la política más todavía, y en otro campo social también, es una representación provisional, es una representación precaria. Las representaciones se pierden. Pero entonces, hay que dejarle que dispute, vamos a ver quiénes son los candidatos, porque finalmente la política es un espacio creado o una institucionalidad creada para que los conflictos, las controversias o las miradas diferentes no se resuelvan desde la violencia. Así mismo. Hablando de la situación. Hablando de violencia, tenemos que irnos a la pausa, sí o sí. Bueno. Un minuto y medio nos queda y tenemos dos preguntas jodidísimas para Nicanor. A ver, primera, ustedes le están tirando un salvavidas a Cartes, ya Cartes no tiene más ningún voto y ustedes le van a dar la mitad de las listas. Una barbaridad, es un acto de torpeza gigantesco. No es así. Primero se está negociando la posibilidad de que las fuerzas internas mayoritarias del coloradismo consensúen candidaturas. Yo no sé si eso cómo va a terminar. Yo no sé cómo va a terminar eso, no sé si se va a dar o no. Ahora,
Esa búsqueda de consenso es totalmente un procedimiento legítimo. Desde la metodología democrática electoral, bueno, los movimientos pueden aliarse. Lo que no debemos de ningún modo transmitir la sensación de que nosotros queremos la muerte de la competencia interna, la unidad granítica y todas esas cosas que son imposibles en los tiempos que vivimos. Y no creo que se le entregue la mitad en la lista, ni acá hace falta establecer un momento de tregua entre las fuerzas mayoritarias internas del coloradismo, trabajar sobre la gobernabilidad. Mire, la situación va a estar muy difícil por Brasil, por Argentina. Nosotros tenemos la posibilidad de avanzar por el crecimiento económico que vamos a tener, la industria, el comercio, el turismo, la construcción, crecieron prácticamente 4,5% en el último trimestre del año pasado. Tenemos grandes posibilidades, por lo que tenemos que evitar las peleas estériles, lo cual no significa cancelar la democracia, ni mucho menos. Ahí por fuera de esta negociación de lograr un consenso, ahí está Riera candidatándose, está también Aspara, o sea que no es que el consenso va a significar, bueno señores, en el coloradismo terminó la competencia interna. El partido necesita la competencia interna. Ustedes le están dando la mitad de las listas a un cadáver político. Eso es nomás lo que yo te digo. Le están tirando una soga de supervivencia a un tipo que está liquidado políticamente. Pero yo no conozco los términos de la negociación. Yo estoy en la entidad binacional y lo que queremos es que Andes nos compre la energía para salvar la crisis con la Argentina. Bueno, espera, ahí termino con esto porque tenemos que irnos. Vos tenés, me dicen que Andes no les compra a ustedes porque ustedes tienen la energía más cara que Itaipú. Por eso Andes le compra a Itaipú y la cuestión es obvia. Si Andes les puede comprar a ustedes no necesitan la plata de los argentinos. Hicimos un gran esfuerzo, una gran lucha para la soberanía, cambiando el sistema. Disponemos del 50% de la energía que produce Yacyretá, que nos pertenece. Y si Andes nos compra 1.360 megas, vamos a disponer al año. Es así, 1.550 es lo que pertenece a Paraguay. Y si nos compra Andes, no vamos a estar dependiendo de la realidad económica financiera. Pero $22 le estamos vendiendo, no es cierto. Hay una cuenta que va a las calendas griegas, no sé cuándo, pero no solamente que hay que pensar, bueno, ocurre que es 22, pero no sabemos qué va a pasar mañana. Acá hay que pensar el Estado, hay que pensar una política de desarrollo nacional. ¿Qué queremos hacer con nuestra energía? Seguir vendiendo, seguir convirtiendo, seguir pensando que nuestra energía es un commodity más, o vamos a usar nuestra energía para el desarrollo interno. No puedo creer que eso vos no le puedas explicar al presidente de la República para que le diga al presidente, Andes, me le compras la energía. Ahora estamos hablando de estas cosas y creo que vamos a resolver. La soberanía energética, y con esto te cierro esta parte, tendremos en el Paraguay el día en que nuestra energía sirva para nuestro desarrollo interno. Si seguimos teniendo la mentalidad rentista, extractivista, y nuestra energía es un commodity más, señores, nuestra energía va a estar al servicio del desarrollo de otros países y no tendremos un proyecto nacional, ni un Estado nacional fuerte que permita mayor bienestar a nuestro pueblo. Sí, señor, de acuerdo contigo. Chau, gracias, doctor. Nosotros nos vemos el domingo a las 21. Chau.